que se inventa el rastrillo, que se inventa la pala, que se inventa cualquier tipo de enser que nos beneficie como personas en la labor del cultivo. Perdón, todavía sigo algo malo de la semana pasada. ¿Dónde me quedé? No, allá. Toda aquella máquina, ya sea maquinaria como tal, que cuente con un motor, ruedas, o también un utensilio, como lo dice ahí, en el caso de un asadón, de una pala, de un rastrillo, que nos ayude a tener una mejor comodidad en el trabajo, pues va a ser ergonómico, va a ser un implemento ergonómico. En el caso, vamos a tratar un poco referentemente a lo que es la maquinaria agrícola. En el caso de la maquinaria, desde el momento que nos ayuda a hacer las labores de mecanización, esta máquina ya se produce en una maquinaria ergonómica. Pero dejando por un lado que nos apoye, que nos ayude, también vamos a hablar un poco de la ergonomía de la máquina como tal, del sillón en el que se va a sentar el piloto de un tractor. Por ejemplo, yo estoy en un sillón cómodo, en un sillón de madera con unas esponjas y un tipo de látex o cuero. Esto me hace tener una comodidad al momento de dar esta conferencia, en el sentido que puedo estar recostado en el respaldo, puedo estar inclinado hacia adelante, pero siempre voy a estar sentado y con comodidad. Ahora, también la ergonomía dentro de la maquinaria agrícola va a estar enfrascada no solo en que el tractor nos ayuda, sino que también en qué comodidad tenemos o tienen las personas que vayan a tractorar. Por ejemplo, qué tipo de sillón hay encima del tractor. Recuérdense que el sillón produce vibraciones, brinco, el tractor pues es un automóvil, se podría decir, pero extremadamente duro. Un ejemplo que les puedo poner así de sencillo de cómo es montarse un tractor, yo creo que ustedes pues tal vez se han montado digamos, en camionetas. Bueno, las camionetas por lo regular, pues hay muchas que vienen de Estados Unidos que ya cumplieron su servicio en Estados Unidos como shuttle bus, como buses escolares. Estas vienen a Guatemala, las pintan, les ponen un montón de imágenes hasta de Dragon Ball, de Correcaminos, de un montón de cosas. Bueno, estas camionetas pues ya cumplieron su función en Estados Unidos. ¿Qué es lo que hacen las personas acá? Vienen, las pintan de nuevo, le bajan los sillones, les ponen una nueva esponja, le ponen un nuevo recubridor y bueno, y ahí están listas, vayan a trabajar, no revisaron frenos, no revisaron, bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque la comodidad que hay en esas camionetas es muy diferente a la comodidad que van a tener si ustedes se montan en una semi-pullman o una pullman. Por ejemplo, las butacas de las pullman y las semi-pullman son individuales, son diferentes, son más ergonómicas, ya trae diferente forma el respaldo, no es un respaldo recto, lo pueden reclinar, pueden dormir. Todo esto va a estar en relación a la ergonomía, porque un tractor de 1940 que todavía está en función solo tiene, por ejemplo, en la Escuela de Agricultura donde yo estudié, había un tractor de por el año de los 40, 45, 50 quizás. Este tractor, pues, el respaldo era un hierro, era una butaca de hierro con un respaldo de hierro. Díganme qué comodidad puede tener
una persona sentada en un hierro que va encima de otro hierro que va brincando. O sea, no tenía cabina, no tenía aire acondicionado. Bueno, pero si vamos a hablar de eso, el clima hace, ¿qué? 1940, estamos hablando de casi 80 años. El clima era diferente, era más fresco, o sea, hay ciertas similitudes, no pensaban en esto de la ergonomía, en el cansancio de la persona, como una empresa. ¿Cuál es el objetivo principal de la ergonomía? El objetivo principal es hallar la correspondencia entre el trabajador y las condiciones de trabajo. ¿Qué significa esto? Hallar la correspondencia, hallar cómo se corresponde uno con el otro. El trabajador va a tratar bien los implementos que nosotros como propietarios de una empresa le demos, ¿sí? Y pues nosotros le vamos a dar unas condiciones óptimas de trabajo. Recordemos que siempre va a haber una relación entre las capacidades físicas del cuerpo humano y las limitaciones del cuerpo humano. ¿Por qué? Porque esta persona puede tener ciertas capacidades, tener un aguante, tener cierto aguante como una persona normal, 8 horas de trabajo o puede hacer 10 horas de trabajo, puede hacer diferentes cosas, las tareas que se deben de realizar, las herramientas que va a utilizar, el entorno de trabajo en el que está. Por ejemplo, puede estar en un tractor, en un lugar como lo son, vamos a hablar tal vez de varios municipios de diferentes departamentos en la zona oriente del país. Bueno, el Progreso se considera zona centro, pero está pegado a la zona oriente del país, que es Zacapa. Esta parte, si ustedes ponen en cuenta el Jícaro, San Cristóbal, eh, este, las otras de Zacapa, San Diego está para arriba, Cabañas, eh, Huité, todas estas, lo que es Usumatlán, Río Hondo, Teculután, que son áreas estrictamente para meloneras, que son productoras de ahí sí, de cucúrbitas. Estas, pues, voy a revisar nada más si todavía estamos en línea. Sí, seguimos en línea, compañeros. Regresamos. Perdón por haberme salido un momento de la presentación, pero les comento, desde la semana antepasada tuvimos algunos problemas por la actualización del Meet y ahora, pues, a veces se le ocurre al Meet sacarlo a uno de la presentación. Espero haber logrado arreglar eso. Eh, entonces, todas las capacidades físicas del cuerpo humano tienen que ver en relación con las tareas que debe realizar la persona, las herramientas que va a utilizar y así sucesivamente también con el entorno de trabajo, qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer y qué va a utilizar. En este caso, pues ya nos vamos a tirar a hablar un poco de la seguridad. La seguridad es algo, con respecto a la ergonomía, antes de empezar con la seguridad, con respecto a la ergonomía, pues la ergonomía es en sí, hay una relación, como lo decía, la correspondencia entre maquinaria y la persona, pero la ergonomía es la comodidad de estar en una maquinaria. O sea, ¿qué comodidad va a tener esta persona? Por ejemplo, si el tractor va a tener una cabina con aire acondicionado, si no la va a tener. Si esta persona, pues, por ejemplo, cuando estamos en un lugar como los que le mencioné, son terrenos extremadamente áridos. Una persona, pues, va a estar haciendo laboreo mecánico a la intemperie con esa cantidad de polvo, eh, protección para insectos, tiene que cargar lentes, tiene que cargar protector nasal,
Recuerden la cantidad de polvo que hay en esta, la mayoría de los guatemaltecos, yo soy macho, yo le doy, o por la necesidad de trabajo, pero recordemos también de que es una vida. Como les comenté hace algunos semanas atrás, pues uno, uno de mis compañeros de cuando estudiábamos perito agrónomo, pues se encargaba de un área de mecanización de una empresa y posteriormente por no hacer caso, mi compañero pues surgió un problema en sus pulmones, lo atacó COVID y él pues ya no está con nosotros, una pérdida lamentable, una persona muy inteligente, muy capaz. Por ello les digo, o sea, todo esto va a tener que ver con la comodidad y con la eficiencia de cómo ustedes hagan el trabajo. También hay limitaciones del cuerpo, por ejemplo, cansancio, los ojos, irritación, y así sucesivamente cada una de estas pues va a ser diferente, va a ser una limitación que ustedes puedan tener. Por ejemplo, no es lo mismo estar en un vehículo durante 4 horas, bajarte, hacer tus necesidades, tomar agua, estirar un poco los pies y así sucesivamente cada una de estas que darle 10 horas con el recocimiento, con el calor, qué daño le puede hacer esta persona a sus riñones, a todo su cuerpo, si no está tomando agua, si está llevando polvo. Todas esas cosas tienen que tener relación con las tareas que va a realizar, con las herramientas a utilizar y con el entorno en el que va a trabajar. Tenemos que tener muy en cuenta, ah, tenemos que tener muy en cuenta, con permiso compañeros. Perdón, es que estoy todavía algo malito. Continuemos, disculpen. Bueno, ya hablando referentemente, creo que el tema de ergonomía, pues eh, creo y considero que quedó claro. Vamos a hablar un poco de la seguridad general de manejo, ¿sí? La seguridad, pues en sí abarca todo, tener el cuidado, el control, las revisiones y todas las cosas que tengan que ver con tener el resguardo de la seguridad y integridad tanto de la maquinaria como de la persona. Antes de comenzar cualquier trabajo, habrá que reconocer minuciosamente los posibles riesgos, las medidas de precaución a tomar, sobre todo en el plan de manejo. Bueno, puse esta al principio y decidí que se quedara ahí. ¿Por qué? Porque ustedes cuando llegan, muchas gentes cuando ya tienen eh, la, la experiencia de hacer mecanización agrícola, pues lo primero que hacen es dar un recorrido al terreno, ver hacia dónde está ubicado, hacia dónde está corriendo el aire. ¿Para qué? Para no tener problemas. ¿Cómo va a hacer el trabajo de mejor manera? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Recuerden, la semana pasada yo les mostré un terreno eh, rectangular. Bueno, digamos que en la última, en una de sus puntas, pues tiene un espacio pegado o un otro terreno pegado, pero este terreno solo tiene eh, 15 o 20 metros de ancho, ¿sí? Digamos así, unos 10 metros de ancho. Bueno, el tractor con implemento, pues no da la vuelta en esos 10 metros. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Él hace primero su recorrido, hace toda la ronda, dígase esta palma de la mano. Bueno, este cuadrado, este rectángulo es
el que yo les mostré, y este es el pedazo que les digo. Bueno, aquí está la puerta, solo hace un recorrido por todo el contorno del terreno y se da cuenta de que tiene ese pedacito en la parte del terreno. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la persona? Simple y sencillamente va a ver los riesgos que hay. ¿Y cuál va a ser el primer riesgo de ese pedazo? Bueno, el primer riesgo de ese pedazo es que si lo deja de último, tiene que pasar eh, por todo lo que ya tractoró nuevamente, puede generar compactación y eso es lo que no se va a querer. Uno empieza de la parte más lejana donde está la puerta o de la parte más complicada. Bueno, entonces viene esta persona y ¿qué es lo que va a hacer? Va a entrar de retroceso a ese lugar y va a hacer saques hacia afuera. Eso le va a permitir generar el primer obstáculo antes de todos los demás. Bueno, sacó el primero. ¿Cuál era el segundo objetivo de sacar este pequeño problema? El segundo objetivo es ¿cuál? El sol. Imagínense estar en ese lugar, bajo la intemperie, en el sol, con calor, y dejar de último un problema, es más dolor de cabeza. Entonces nosotros empezamos de lo más complicado a lo más sencillo. ¿Para qué? Para hacerlo más rápido. Entonces, otra de las cuestiones minuciosas que posible hay que ver es hacer el recorrido, hacer las cabeceras del terreno. Otra sería ver si no hay estacones que nos puedan causar pinchaduras, piedras demasiado grandes que nos puedan romper un plato de, ya sea del arado o puedan dañar el arado, el romplado, la surcadora, que no dañen un implemento. Todos estos objetos, como también maderos gruesos, todos estos objetos, pues hay que eliminarlos del lugar donde se van a realizar los trabajos. Todo esto antes de comenzar. También dentro de la seguridad podemos decir que hay que leer y seguir escrupulosamente las normas de seguridad, manejo y mantenimiento que da el fabricante en el manual de instrucciones. ¿Qué sería esto? Bueno, eh, ¿cuál sería escrupulosamente las normas de seguridad? Pues primero, no cargar lo que les dije, lastimosamente no lo pude subir, se me fue la onda. Hace unos días iba transitando en una de las rutas RD de Guatemala, RN, perdón, y cabal venía un tractor y traía dos personas en sus alerones de plástico encima de las llantas grandes. Yo sé que tal vez los tractores puedan ser nuevos, pero esta es una de las cosas que el fabricante dice que no se debe de hacer. Otra, pues, es que el implemento no lleve reflectores para el día, pues siempre hay personas que se les duerme el pájaro y puedan terminar teniendo un accidente con este tipo de implementos. La siguiente, no sé por qué no se puso ahí, cuando una necesidad debe usarse un tractor que no se conozca, por ejemplo, ustedes llegan a una empresa nueva y no conocen los tractores, ustedes son los que van a tractorar, pues antes de iniciar la conducción, ustedes deben de comprobar. Lo primero, el estado de frenos, revisar aceite, revisar líquido de frenos, ver si el clutch está bueno, las luces, la dirección, ustedes tienen que probar si el timón da la dirección correcta, si tiene bocina, el estado de los neumáticos, si este tiene agarre, si tiene la presión correspondiente en, en la presión de aire que tiene que tener cada neumático. También así tienen que ver las cadenas, el eje de tres puntas, tienen que ver el tomafuerza, o sea, tienen que hacer una revisión de 360 grados en el vehículo. ¿Por qué? Porque son ustedes los que van a ir dentro de este vehículo y es su vida la que está en riesgo. Entonces,
Todas estas cosas, revisión de aceite, revisión de si el implemento está engrasado, revisión si el implemento pues tiene todas las medidas de seguridad, si la cabina está bien, si no tiene cabina, pues que por lo menos el asiento esté en un buen estado, que les produzca una comodidad, no solo un dolor. Y así sucesivamente, cada una de estas cosas pues son las que nos van a decir, bueno, estamos listos para trabajar o no. En este caso, pues hay factores también dentro de todo lo que nos hace pues un daño o un bien. eh, Hay factores ambientales como son el ruido, la vibración, la visión, la comodidad y el asiento. Dentro de esta de la comodidad, ahí ya incluye lo que es la ergonomía, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poco de lo que son los factores ambientales, como los que se les presentan, y vamos a hablar un poco del ruido. Para evitar el ruido, pues debemos de usar una cabina con una buena insonorización. Si se dan cuenta, esta persona que está acá está en un vehículo ya de bastantes años y por tal razón, pues este no tiene cabina, pero está utilizando orejeras. En este caso, pues acá lo que nos queda es utilizar lo que menos bulla nos permite escuchar. En este caso, pues son tapones de oído. Instalar un tubo de escape. Cuando hablamos de que el tractor, pues en su escape debe de tener un silenciador. Me he dado cuenta que mucho joven hoy en día lo que hace es quitarle el silenciador a las motocicletas y andan ahí haciendo un gran bullicio. Yo recuerdo que las primeras motos que yo vi que hacían un poco de bulla en ese sentido, pues eran las CRF 230 que tenían un sonido bastante explosivo o ahogado, se podría decir, por el tipo de silenciador, pero siempre ha sido un tipo de bulla. Entonces había gente que lo primero que hacía, bueno, pues pongámosle un FMF o un Ancaprovic o algo por el estilo, diferente a ese sonido para elevar el nivel de ruido. Pues esto también sepan lo que es algo que no se permite. Lo único que los policías tal vez de nuestra región lo único que hacen es pedirle recibir eh, una compensación, una gratificación, o no les dicen simple y sencillamente nada porque no hay ninguna queja, pero ese ruido también molesta a las personas, puede llegar a crear un dolor de cabeza agudo a futuro. Hay que revisar periódicamente el tractor para ajustar todas las piezas, como les dije, hay que dar una vuelta de 360 para que evitar que produzcan ruidos y vibraciones con el tipo de motor. Recordemos que como lo hemos visto, el motor pues es un motor muy pesado, es un motor muy fuerte y es un motor de impacto. Entonces, este motor pues siempre nos va a dar una sensación de vibración. Y si tenemos una lata floja, por ejemplo, dígase que esta parte que estoy iluminando con el puntero ahí en este momento, ¿sí? Esta parte de esta lata, bueno, se le cayó un tornillo. ¿Qué va a pasar? Voy a poner un ejemplo. Cuando encienda el motor, eso es lo que van a escuchar. Aquel golpeteo que al final de cuentas lo que les va a causar es un malestar y es ahí sí, un martirio andar con ese golpeteo siempre. Entonces, bueno, si se le puede arreglar poniéndole una bandita de plástico para cuando llegue al taller decirle, bueno, póngale el tornillo que va acá, o poner otra cuestión que no permita ese ruido, pues se tendrá que hacer. Todo esto por precaución y por seguridad. Usar protectores auditivos cuando el tractor no cuente con una cabina insonora. Entonces, tenemos que protegernos, pues nosotros somos la pieza primordial que tiene la maquinaria agrícola.
en este caso todavía no se han inventado con piloto automático que ellos solo se manejen, entonces nosotros somos el principal elemento dentro de la maquinaria agrícola. También dentro de este caso, pues vamos a hablar de la vibración. Si se ven en la imagen, pues la imagen tiene dos ranuritas hacia la parte de cada lado y hacia arriba del tractor, pues eso imita una vibración, que el tractor está pues teniendo un movimiento de vibración, y esto lo vamos a hacer para evitar llevar elementos sueltos o poco sujetos como cristales, chapas, etcétera. También podemos hablar de herramientas de trabajo. Recordemos que andamos en un vehículo y todos, pues, en el vehículo cargamos la llave de chuchos, se cargan 1, 2 o 3, incluso hasta 4 llaves distintas, una llave 10, una llave 14, las llaves que por lo regularmente vienen en este tipo de vehículos, las que les mencioné, pues vienen en los vehículos pequeños. En este tipo de vehículos, pues van a venir llaves más grandes, llaves 20, 22, 24. La de chuchos va a ser muchísimo más grandes. Entonces, todas estas llaves, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Antes de empezar el trabajo, si tenemos un ayudante, pues lo que vamos a hacer es dejar las llaves, el trick y todo en un lugar donde lo podamos tener a la vista, que no nos lo puedan robar. Esa es la primera. O la segunda es simple y sencillamente, pues no cargarlo. Si tenemos a alguien que nos vaya a llegar a apoyar o vaya a acudir al rescate de nosotros si tenemos algún desperfecto o algún inconveniente con los distintos mecanismos de este. Lo que nos va a dar no es lo mismo, es lo que les decía. Bueno, en el tractor que yo aprendí a manejar en la escuela de agronomía, era un tractor que no tenía esponja, ni en el sentadero ni en el respaldo. Créanme que era un martirio andar en ese tractor porque aquellos golpeteos y aquella vibración directamente lo que es la lata le pegaba a uno en la espalda o le pegaba en, en los muslos. Entonces, no había apoyabrazo como para poderse descansar en un tirón algo largo. Eran máquinas más antiguas y menos cómodas que las que hoy hay, porque las de hoy, por ejemplo, ya tienen butacas así como las que trae cualquier tipo de vehículo grande, de vehículo como lo son los Ford, los Hilux, ya tienen este tipo de butaca, ya tienen esta cabina. Se recuerdan que les estaba hablando anteriormente que debe de ponérsele un silenciador, pues este es el silenciador para evitar el ruido y después tenemos el tubo del escape. Esto siempre debe estar, recordemos que este motor es más grande y por ende su estallido dentro del motor pues va a ser más fuerte y más potente. Así también comprobar la altura y la posición del asiento. No vamos a ir como este imagen que está acá, como la persona que está en esta figurita. Si se dan cuenta, él va así. Entonces tenemos que ir de una manera cómoda, bien sentados, que tengamos reposabrazos, que tengamos respaldo cómodo, donde nos podamos sentir a gusto. Todo esto siempre va a ser con referente a lo que vimos al principio, que es la ergonomía. Eh, Permítanme un momento antes de que se me vaya por alto. Perdón, compañero, no había conectado el cable de energía de la máquina. Entonces, antes de que se me fuera a apagar. Sigamos. Entonces, todas estas cosas, pues ustedes las tienen que ir llevando acorde. La visión, la iluminación debe de ser
específica y tenemos que tener una gran iluminación. Por ejemplo, ¿por qué digo de esta manera? Debemos de tener una buena iluminación. Hay momentos en que los tractores no logran tener o no logran sacar el trabajo en el día, pues entonces tenemos que tener una buena iluminación. En este caso, si se dan cuenta, este tractor ya es viejito, pero tiene cabina y tiene sus luces normales, pero también tiene dos pequeñas neblineras. Esto le va a dar pues mayor intensidad a la luz. Hay muchos que tienen otras dos aquí puestas, otras por acá. Total, van haciendo mayor iluminación, mejor puede llegar a ser el trabajo. Recordemos que si estamos en un lugar de noche tenemos que ver si hay un tronco, si hay un estacón, si hay cualquier tipo de cosas que pueda haber, las tenemos que ver a una distancia prudente para poder ejercer el frenado del vehículo. Llevar luces de trabajo suficientes para tener una buena visión de los obstáculos y del equipo, lo que les estaba pues diciendo hace unos momentos. En este caso vamos a hablar un poco de la comodidad. Cuando hablamos de la comodidad y se los presenté como un factor ambiental, dijeron, bueno, ¿y por qué la comodidad tiene que ser un factor ambiental? Bueno, cuando hablamos de comodidad, hablamos de los factores como lo son la temperatura, el clima, el viento, el agua. Entonces, ya la interrelación de estos cuatro, pues nos habla de una comodidad que debe de tener el operario de la maquinaria. En este caso, pues va, si tiene y tiene la opción de poder tener una cabina climatizada que lo proteja de las ráfagas de aire que pueden levantar polvo. Recordemos que estamos haciendo mecanización agrícola. Bueno, de las ráfagas de aire que tengan polvo, de la temperatura en exceso o un grado de temperatura. Si es una máquina nueva, pues bueno, qué alegre, pero si es una máquina vieja, recordemos dónde va la persona. La persona va sentada acá. Acá adelante, pues está el motor. Si el aire viene en contra de él, el calor que está emanando el motor va a ir hacia atrás y va a tener un golpe sobre el maquinista. Entonces, ¿qué pasa con esto, compañeros? Simple y sencillamente, aparte de que, por ejemplo, les he puesto mucho el ejemplo de esta parte de la parte de Oriente, pero también vamos a hablar del Petén, donde se cultiva palma, se cultivan, allá por donde se cultiva piña, por el lado camino de la ciudad capital, hablemos de la costa sur, donde se produce caña de azúcar y así sucesivamente. Todo ese golpe de aire, si estamos por ejemplo, en verano, si estamos en verano, compañeros, hablamos de temperaturas en Guatemala para el lado del oriente o el lado del Petén de 35 a 40 grados centígrados. Bueno, dejemos 40 grados centígrados y si a eso le agregamos un poco de calorcito del motor o del escape, vamos a estar hablando de 2, 3 grados más. Imagínense qué golpe de calor tan fuerte va a recibir un maquinista por estar trabajando si no tiene cabina. Bueno, entonces por ello es que él tiene que buscar en qué forma va a trabajar y hacia dónde corre el aire. Es mejor que le pegue de lado para que el calor de la máquina se disipe hacia un lado y también lo que él está trabajando se vaya hacia el otro lado y no le vaya a pegar en la cara el viento con polvo, o sea, toda esa parte es parte de la comodidad que él mismo debe tener ante los factores ambientales. Evitar el manejo del tractor estando en malas condiciones físicas si se encuentra mal, interrumpir el trabajo inmediatamente. Recordemos que si no anda protegido auditivamente de la visión o con una mascareta para evitar la cantidad de polvo, pues se va a encontrar mal en el sentido de que
el polvo puede dañar los ojos y esto va a hacer que no mire un obstáculo que pueda tener una lesión muchísimo más grave. Entonces, toda esta parte pues la tiene que dominar la persona que va a estar o también el jefe que es el que lo va a poner a trabajar. Con respecto al asiento, el asiento pues debe de ser ancho y estable. Un asiento, una butaca pequeña, si la persona es robusta como lo soy yo, como lo puede ser alguno de ustedes, pues no va a quedar cómodo al momento de realizar su trabajo. Si es un tractor viejito, pues busquemos la manera de ponerle protección con esponja o algo, pero que nos dé la comodidad. Y recordemos también por qué puse el asiento dentro de los factores ambientales. Si ustedes se levantan un poco, el calor que ustedes tengan, el calor ambiental que se tenga, todo eso va a calentar el asiento del tractor. Si este asiento se calienta, el que va a sufrir va a ser ustedes, o sea el maquinista, va a sufrir su espalda, sus músculos, sus riñones y todo lo que tenga que ver. Todo eso lo tenemos que manejar como que nosotros fuéramos ahí. La máquina debe de poseer un asiento acolchado y de una forma ergonómica, provista de amortiguación adecuada. Hoy por hoy la tecnología pues ha hecho que se le ponga cierto tipo de antes eran unos resortes bien duros los que iban en la parte baja del tractor. Hoy pues estos ya tienen un tipo como de shock o resorte más blando que produce una sensación de, de más tranquilidad. Ya no es un golpe fuerte sobre el cuerpo de la persona. Entonces esta persona pues va a tener mayor tranquilidad en su manejo. Antes de empezar con los ensayos de cabinas y tractores, pues vamos a tomarnos un pequeño receso de unos 3 minutitos nada más, solo para que se estiren y ustedes pues puedan tener un estiramiento, puedan ir a tomarse su vasito con agua o algo y vamos a continuar en 3 minutos.
Continuamos. Bueno, entonces, los ensayos de cabinas de tractores. Estos son ensayos estructurales, ensayos de qué puede pasar en un vuelco, qué puede pasar si una rama le cae a una cabina. O sea, tratan de medir ciertas condiciones que se pueden presentar mediante el uso de fuerza mediante el uso de la fuerza con ciertos implementos a los tractores. En este caso, pues, todos, pues, creo que más de alguno de ustedes, pues, debe de conocer lo que son los seguros de automóvil. Les voy a contar una experiencia pequeña. Ustedes pueden decir, bueno, yo iba a tanto de velocidad. Jóvenes, déjenme contarles de que aunque ustedes puedan decirle a la persona que es el encargado de la aseguradora del carro, en el lugar le llaman, no me recuerdo el nombre, pero son los que están en pista. Ellos llegan, evalúan el carro, miran la distancia de frenado, ellos saben a qué velocidad. Ustedes pueden decir, es que yo iba a 60 kilómetros por hora, porque cuando ustedes pasan de, si no estoy mal, de 105, 110 kilómetros por hora, el seguro ya no paga, según tengo entendido yo. Entonces, y así sucesivamente, si hay un vuelco, si hay ciertas cosas, ellos ya tienen parámetros establecidos, ellos toman las fotos, ellos hacen esto y envían el reporte a otro agente. Este agente pues ya evalúa las fotos de la persona que está en campo y dice, bueno, sí, la velocidad es a tanto, tuvo tanta pérdida en la parte frontal, el impacto llegó hasta el habitáculo o no llegó al habitáculo, solo fueron las partes de golpe, en este caso, y así sucesivamente, pues lo pueden hacer. Un amigo, pues, tenía seguro y le dijo al del seguro, no, yo 80 kilómetros venía. Él venía sobre la ruta de Morales a Los Amates y Zabal, y esa ruta es bastante resbalosa, cuando hay invierno. Y él le dijo de mentira al de la aseguradora, no, yo 80 venía. Y el de la aseguradora se quedó así y empezó a ver desde dónde había frenado el vehículo. Como al momento de frenar, pues uno tranca las llantas y se pega el arrastrón el carro. Con el peso del carro, pues las llantas quedan marcadas. Según el recorrido que tuvo el vehículo y el impacto sobre el paredón, a él le determinaron que venía 155 kilómetros por hora. Automáticamente le dijeron de que no le cubría porque no tenía que andar a esa velocidad. Entonces, he ahí por qué les digo esto, porque todos estos tipos de ensayos, ya sea de golpes, de vuelcos, de accidentes, todos estos, pues no solo lo realizan las empresas, sino que también lo realizan las aseguradoras. Tienen su convenio con las empresas, ¿verdad? Bueno, durante los primeros 3 o 4 años es obligatorio que la empresa, que las aseguradoras nos manden a los talleres de agencia los vehículos. Después del 4.º año ya pueden ir donde quieran porque ya solo nos interesa que compren el repuesto. Bueno, y así sucesivamente. Por ello es que se hacen estos ensayos. Si se recuerdan, les mostré unas clases atrás un banco de ensayos. Entonces,
Este banco también pues le da velocidad, resistencia, frenado, todo eso lo miden, todo eso lo van a medir y lo van a tener siempre las empresas que tienen vehículos. En este caso, pues con respecto a lo que son los ensayos de las cabinas, pues van a ser siempre para comprobar que las estructuras de los tractores pues tengan la seguridad. Estos ensayos pueden agruparse en dos formas que vienen terminantemente siendo lo mismo, pero se agrupan de dos formas, el dinámico y el estático. La palabra es sencilla y lo dice. El dinámico, pues es el que va a tener un dinamismo, un movimiento, va a tener una acción eh, va a tener una acción que, que va a ser en el ejemplo que les pongo ahí, ustedes lo pueden probar en campo, va a ser con un péndulo, ¿sí? Y un golpe en la cabina. ¿Qué es lo que vamos a ver? Va a estar inmovilizado hacia adelante y hacia atrás, como también va a estar inmovilizado verticalmente. Esto lo que nos va a comprobar es que el habitáculo, o sea, esta parte cuadrada, no va a tener ningún movimiento o se va a desprender. En el caso del, este es el golpe delantero en el ensayo dinámico y el golpe lateral, que sería lo contrario. En este caso siempre vamos a tener una resistencia hacia el lado donde no va a estar para ver si la caja o el habitáculo del vehículo pues no se cae hacia su lado de impacto. En el ensayo estático, pues el ensayo estático nos va a dar eh, el aplastamiento. El ensayo estático es porque puede ser también un ensayo dinámico si se le deja caer o tiene movimiento la, la otra parte. En el caso de este, pues se le llama ensayo estático porque los implementos que realizan eh, la, la acción de este ensayo, pues están fijos en un puesto, están fijos en un taller y están para realizar aplastamiento o para realizar empuje. En este caso es específicamente porque los implementos con los que se va a realizar pues están estáticos en una bodega o en un lugar específico. Cuando se realiza este tipo de ensayos, pues las compañías ya saben hacia dónde están los puntos débiles de las cabinas y los van a reforzar para que estos sufran una deformación a modo que no vayan a dañar en cierta forma a el piloto. Por ejemplo, si se pueden dar cuenta ustedes, en este ensayo estático de aplastamiento, la cabina se va quebrando hacia un lado, no sufre apachamiento, no sufre un aplastamiento vertical de forma continua, sino que hace esto. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Que la persona que va en una posición recta acá va a curvear también y va a sufrir el accidente, pero posiblemente pueda que se salve la vida de esta persona a la hora de que esta maquinaria pues pueda tener un accidente o un incidente. En el caso de este, pues también va a ver hacia dónde tiene que tener un poco más de resistencia para poder salvar la vida. Recordemos que estamos en la parte de ergonomía, que es comodidad, pero también tenemos que tener, aparte de tener una comodidad dentro del vehículo, también tenemos que tener
seguridad de en qué andamos y cómo andamos en este tipo de maquinaria. Ya estamos llegando a las últimas presentaciones y ya ahorita nos toca hablar un poco de la normalización de la maquinaria agrícola. Guatemala está un par de pasos atrás en esto de la normalización de la maquinaria agrícola. No quiere decir que no hayan empresas normadas con relación a la seguridad de la maquinaria agrícola. Leamos un poco. La normalización ha sido durante años algo ciertamente desconocido, fuera de un reducido grupo de técnicos especializados. A pesar de los beneficios de su actividad, se ha derivado tanto para el productor como para el consumidor. Ciertamente, Guatemala es uno de estos países que ha sido casi desconocido para esto, lo que es la norma. Más que todo esto de la normalización de los vehículos, de qué vehículos comprar, por qué comprarlos, es porque cumplen ciertas normas. Ahí pueden ver ustedes la palabra ISO. Bueno, las normas ISO son normas que nos permiten abrirnos puertas a la exportación de ciertos productos. Pero ojo con lo que voy a decir. La norma ISO es una de las normas más conocidas. Esta pues puede tener un sinfín. Hay muchísimas normas ISO, pero la única que está patentada es la 14001. Todas las demás son subjetivas a la 14001, que es la de importación y exportación, que se pide para importación como para exportación. Si yo soy un país que importo, voy a pedir la norma 14001. Si soy un país que exporto, me van a pedir la norma 14001. Dentro de estas podemos hablar la 5904, podemos hablar de muchísimas más, de la ISO 500, de la ISO 700, de la TC, y así podemos hablar de un montón de normativas o de un montón de parámetros que van a estar dentro de la normativa ISO. La normativa ISO no quiere decir que solo sea la única y la específica, no, pero es la puerta de la mayor parte de la globalización que se ha venido dando con el respeto, con el pasar de los tiempos. También tenemos que dentro de los estándares para poder entrar, por ejemplo, con una exportación a Estados Unidos, estamos en agronomía, pues bueno, hablemos de cucúrbitas, hablemos de solanáceas, hablemos de diferentes tipos de plantas herbáceas. Para poderlas ingresar a Estados Unidos, pues lo que vamos a hacer es simple y sencillamente cumplir con ciertas normativas que son impuestas por FDA, Global Gap, Eurogap o normativa ISO. En este caso, cuando hablamos de las ISO, pues hay normas ISO que son publicadas que afectan a los tractores. En sus incisos, la normativa ISO, por ejemplo, la 14001, despliega una gran normativa. Dentro de esta, pues va a hablar de la seguridad que debe de tenerse a todos los empleados. Estos también van a estar dentro de la mecanización agrícola. Pero también hay otra parte, porque ustedes pueden decir, bueno, yo voy a cumplir con la normativa ISO, pero voy a contratar a otra persona que me venga a hacer los terrenos. También dentro de la normativa ISO 14001 tenemos una parte para las empresas que nos van a brindar un servicio. Estas deben de tener y contener la seguridad mínima que la normativa exige para que nosotros podamos contratarlas como proveedores de servicios para nosotros. Si ellos no cumplen y viene una supervisión de esta norma, de esta normativa, a hacer una auditoría interna, si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo, automáticamente podemos perder esta clasificación dentro de las normativas. Dentro de las normativas ISO, pues han sido elaboradas mayor parte para ensayos comunes como seguridad.
Estos documentos, como todas las normas ISO, sufren revisiones periódicas. Esto puede ser cada 2, 3 o 4 o 5 años para adaptarlas a un progreso técnico. Recordemos que no es lo mismo un tractor que salió hace 40 o 50 años que un tractor de esta fecha, un tractor a esta tecnología de hoy. ¿Qué comodidades puede dar? ¿Qué ventaja nos puede generar? Con nuevos documentos que cubren aspectos que estiman lo necesario a normalizar, por ejemplo, tamaño del tractor, combustible, comodidad de la persona, y así sucesivamente. Ahorita se me escapan a la mente las que conozco. Están esas. Ver si las personas tienen un protector visual que les vaya a evitar que una rama les pegue, si andan con botas a la mitad de la espinilla, que carguen guantes, que carguen lentes, que carguen protectores nasales, que carguen casco, y así sucesivamente. Estas normas pues van a poner ciertos parámetros de seguridad en todo el habituar de la mecanización o de cualquier tipo de planta dentro de cualquier tipo de empresa. También vamos a hablar de un poco de la normalización de la maquinaria agrícola. Existen un historial de normas ISO que han sido aprobadas y actualizadas. Por ejemplo, tenemos el TC23 diagonal CS4, que ya se refiere específicamente a los tractores, pero también hay que proceder con el CS2, que son ensayos comunes, y el CS3, que es seguridad. Estos documentos, como todas las normas ISO, pues sufren revisiones periódicas para adaptarlas al progreso técnico de la maquinaria. Recordemos que si se hace una revisión y nosotros detectamos algo, pues que fue revisada. Entonces, estos nuevos documentos van a cubrir aspectos que se estiman necesario normalizar. Y para que una empresa, por ejemplo, que va a generar 35, 40 millones de dólares en el año, y compra, por ejemplo, 5 tractores al año a una marca destinada, y estos tractores pues cuestan un millón de dólares, los 5 tractores. Entonces, esta empresa va a normalizarle esos tractores, todos los tractores, para que puedan catalogar. Ojo, si no cumple con esta empresa, automáticamente, si este supervisor detectó eso, automáticamente todas las demás empresas que le compran maquinaria a esta, a esta marca tienen y van a tener que hacer las correcciones. Entonces, no quiere decir que solo va a ser un milloncito, va a ser, si hay 25 empresas a nivel mundial, las 25 empresas van a necesitar que esos tractores tengan las correcciones que pide la normativa ISO. Entonces, ¿por qué? Porque la normativa ISO va de la mano con muchas otras normativas. Por ejemplo, si vamos a hablar de la EuroGAP, si vamos a hablar de la Global Gap, si vamos a hablar, hay muchas de estas normativas que no son de carácter obligatorio, como lo es la norma ISO. Por ejemplo, para entrar a Estados Unidos, FDA te pide que tengas cierta norma ISO. Pero si, por ejemplo, ustedes tienen un Global Gap o un Rainforest Alliance, ustedes ya automáticamente están cumpliendo con los estándares de ISO. ¿Por qué? Porque ISO, por ejemplo, se queda acá y Rainforest Alliance está acá arriba. O sea, pide más de lo que ISO está pidiendo. Entonces, automáticamente, si ustedes tienen una norma más alta que ISO, simple y sencillamente siempre van a tener que contratar a la persona que los va a llegar a certificar
con la normativa ISO, pero ustedes ya la cumplieron porque tienen una normativa más alta, una certificación más completa, entonces automáticamente ustedes ya cumplieron. Entonces va a ser más sencillo obtener la certificación ISO en este caso. Dentro de la normalización que hemos venido y estado hablando, pues vamos a decir que la maquinaria agrícola, hay diferentes tipos de normas, como se los mostraba. Las normas ISO para la TC23 sección 4, que es tractores, va a tener diversas normas. En este caso va a tener distintos años. Y si hablamos de la más antigua, vamos a hablar, de la que salió, que es la 730. Creo que aquí tuve un pequeño teclazo cuando lo copié, perdón, es 1994, puse 1974, perdón compañeros, perdón, puse 1979, pero no es 1979, tuve un error ahí, hacer caso omiso a donde tengo el puntero, a esta fecha, ¿sí? Es 1994. Si se dan cuenta, el Northern White es la parte de la agricultura ya nacida. Entonces vamos a hablar que es la 730-2, que es la compañera de la 731, que son estas dos. ¿Qué significa esto? La 701 tuvo una revisión, pero está la norma que salió en 1994, ¿sí? Agricultura Well Tractos, parte 1 y parte 1 nuevamente, pero ya revisada, salió en 1995, pero la parte 2, que sería como el reglamento a estas que serían como las leyes, por ejemplo, ustedes en Guatemala se han dado cuenta que dicen, bueno, salió tal ley, pero esa ley tiene un reglamento. Por ejemplo, si vamos a hablar de la ley de servicio civil, la ley de servicio civil tiene un reglamento de la ley de servicio civil. Por lo regular, primero sale la ley y después sale el reglamento, que debería de ser al contrario. Primero tendría que estar aprobado el reglamento para usar la ley, pero acá, bueno, Guatemala es un caso de dos. Tenemos las diferentes normativas que han salido conforme el tiempo. La más antigua es la que se generó en el año 1991, que fue la agricultura para tractores con poder de los tipos 1 y 2 al 3. Ya después, 3 años después, si se pueden dar cuenta, pues fue agregada una cuarta. Y a esta que están aquí tenemos un corregimiento a la número 1, que fue agregado un año después. Todas estas, pues, sufren un cambio en 1994 también con respecto a las 730-2. Así también, pues vamos a ver que hay más. La última revisión de la TC23, sección 4 de tractores, pues se da con la ISO 17989, que esta hoy por hoy pues fue creada en el año 2016 y me imagino que por cuestiones de pandemia le tocaba en el 2020 ser pues evaluadas. Si se dan cuenta, estas sufrieron ciertos cambios desde el 93, 94, 95, en el 99, si se dan cuenta, volvió a surgir un cambio y de allá hasta el 16. Entonces, si hacemos cuentas, en el año 2021 les tocaba hacer ciertas correcciones, pero por cuestiones de pandemia me imagino que no surgieron esas correcciones y van a salir entre este y el siguiente año. Entonces, ya hablando de eso, pues la última es la ISO 17989-1 2.16,
emitida en el año 2016, y esta es para tractores y maquinarias agrícolas y forestales de sostenibilidad, parte 1, sus principios. Esta pues ya es la normativa que está hasta la fecha actual, y esta es la que debe de evaluarse dentro de la maquinaria agrícola. ¿Por qué? ¿Por qué les presento esto? Porque ustedes deben de conocer qué cosas son las que tienen que cumplir para poder también. No significa que, bueno, solo compremos un tractor y nos dedicamos, pero si ustedes tienen la oportunidad de alquilar su maquinaria a una empresa, van a tener que cumplir con ciertas normativas para poder entrar a brindar ese tipo de alquiler. No habiendo más que decir, pues compañeros, yo agradezco la fineza de su atención, pues terminamos un par de minutos antes. En eso ustedes pues pueden descansar, pueden estirarse para aprovechar, eh, pues eh, a hacer alguna tarea. Ojo con esto, les recuerdo que ya a los compañeros de máquinas y motores si no estoy mal, del quinto semestre, porque acá hay del quinto y hay del noveno, les recuerdo que el laboratorio, voy a revisar bien. No lo pude, no las pude subir a la presentación, pero la segunda tarea de laboratorio ya está disponible en la semana 14. Esta pues dice que iba a estar activa. La opción para poder bajar la tarea iba a estar activa hasta el 20 de mayo, y la opción de la evaluación está activa desde el día de mañana hasta el 27. A partir del lunes 23, dice el comunicado, a partir del lunes 23 de mayo del 2022, estará habilitada de las 8 de la mañana a las 6 p.m. la opción de evaluación de la tarea a investigar o de la lectura que tendrás para resolver en el laboratorio. Yo creo que esto ya se los han de haber compartido a ustedes, o si no, pueden abocarse con los secretarios y así pues pueden desarrollar esta tarea. Esto es para los compañeros del quinto semestre. Los compañeros del noveno semestre, pues creo que por la reforma del pensum, a quinto semestre sí se le está haciendo una tarea. A ustedes pues se les llevó a un laboratorio presencial. Si no estoy mal, lo llevaron a Coguma o otro lugar, que es lo que siempre ya se tiene contemplado pues por parte de la universidad. Agradezco ahí sí la fineza de cada uno de ustedes por la atención brindada. Dios les bendiga. Pueden pasar a su siguiente curso.